¿Aún no te duermes? Es muy tarde. ¿No tienes sueño? Ya veo. Quizás puede ser porque no te has preparado para dormir. Ah, necesitamos una rutina antes de dormir. De esa forma es un poquito más fácil. ¿Qué te parece si yo te ayudo con eso? Mm, Claro, estaré muy feliz de hacerlo. ¿Te parece bien? Genial. Entonces, creo que podría ser una rutina como la que hago yo. ¿Estaría bien? Genial. Y yo siempre parto primero limpiando mi carita. Así que te voy a poner esta linda bandita de conejito. Mira, también tengo un conejito aquí. Así que la pondré alrededor de tu carita. Acá. Para apartar el pelito de tu rostro. Listo. Ahora sí podemos comenzar a limpiar. Creo que la mejor forma será con una espumita y este limpiador suavecito. Esta espumita huele delicioso, tiene un olor como a chicle y es mi favorita por ahora. Así que vamos a poner un poquito y vamos a limpiar esa hermosa carita para prepararte para dormir y llevarte a la camita. Es hora de que duermas, que repongas tus fuerzas para que mañana tengas un maravilloso día. Ahora deja todo en mis manos que yo me voy a encargar de todo. Limpiamos aquí en la nariz también, la frente y al costado, la mejilla. Se supone que debemos lavarnos la carita al menos durante 1 minuto con el jaboncito. Así que vamos a tratar de que sea más o menos 1 minuto. Aunque yo no estoy contando y tú. Sí, bien. Ok, creo que es suficiente, ¿no? Ahora, con un poquito de agüita y mi toalla, vamos a quitar el exceso de jabón. Primero, voy a poner el agüita. Cierra los ojos. Ok. Y voy a poner al costado un poco. Al otro lado. Y al frente. Ok. Puedes abrir los ojitos. Ahora tu carita está empapada, pero no te preocupes. Aquí tengo esta linda toalla suave y que tiene un gatito. ¿Ves? Así que voy a limpiar acá. Primero al costado. Cerca de la orejita también.
otro lado. Siempre muy suavemente para que te relajes. Si quieres, cierra los ojitos. Pasar la toallita por acá. Frente. Listo. Carita limpia y hermosa. Tienes una piel preciosa. Deberías cuidarla un poquito más. De esa forma no se dañará. Bueno, yo me puedo encargar de eso por ti, así que no te preocupes. Entonces, terminamos la limpieza y ahora necesitamos hidratar. Lo que hago yo siempre, todas las noches, es ponerme un poquito de serum o de tónico. Esta vez creo que el serum será mejor. Este de acá, porque es calmante. Así que vamos a poner unas gotitas en tus mejillas, aquí y acá, y en tu nariz, aquí, y la frente. Listo. Y para que se absorba, voy a dar toquecitos en tu carita, así como un tapping suave y relajante. Acá. Arriba, abajo, arriba y abajo, al costado con cuidado. Y al otro lado también. Hacia abajo, por la nariz, alrededor de la boca, un poquito en el cuello y subimos. Listo. Por supuesto, esta rutina sirve para hombres o mujeres. Cuidar la piel no tiene género, ¿verdad? Ahora entonces, lo siguiente que hago yo es aplicar una cremita. Tengo esta de acá para ti que creo que servirá muy bien. Esta cremita es reparadora. Yo uso esta o una hidratante, pero creo que esta vendrá mejor con tu tipo de piel. Esta crema tiene zinc y cobre y protege y repara, así que te hará muy bien. Es algo espesa, así que voy a poner solo un poco en mi mano, ¿ves? Aquí. Y la voy a esparcir en esa hermosa carita que tienes. Esto se va a sentir como un masajito. Claro que sí. Un masajito relajante antes de dormir. Antes de que cierres esos hermosos ojitos.
sueñes bonito. Las mejillas, la frente, los costados. También me pongo un poco en las orejitas, solo un poco para que no queden grasosas. Perfecto, carita hidratada y lista. Lo siguiente que hago es cuidar un poquito mis labios. Siempre tiendo a morderme los labios durante el día, así que por la noche trato de cuidarlos un poco más. Voy a ponerte un poquito, no olvidé mostrarte de esta cremita para reparar durante la noche tus labios. Está solo un poco derretida por el calor, pero no te preocupes. Aquí, ¿ves? Es como un gel. Te voy a poner aquí, así que sonríe. Bien. Un poquito en la boquita. Acá. Y acá también. Solo tomará un momento, así que no te preocupes. Bien. Ahora haz así. Perfecto, creo que fue suficiente. Listo. Esa es básicamente mi rutina de noche, que me encanta compartir contigo, pero también me desenredo el cabello. Como ves, tengo el cabello algo largo. Ay, se me enredan mucho las puntas, así que por la noche siempre lo desenredo. Y eso voy a hacer contigo. Primero voy a quitarte la bandita de la cabeza que tienes acá. Bandita de conejito. Con cuidado. Listo. Y ahora sí, podemos comenzar a peinar con este lindo peine de My Melody que me encanta. Aquí voy a desenredar con mucho cuidado tu cabello, sobre todo las puntas, para que tu pelito esté fuerte y saludable. Dicen que hay que cepillar el cabello al menos 2 veces al día, ¿sabías? A veces olvido hacerlo, pero de esa forma se caen los pelitos muertos. Y el cabello crece y se llena de vida. Un poco más por acá. Costado. Y al otro lado. Perfecto. Ok. Esto es básicamente lo que hago yo. Entonces primero cuidar mi carita, mis labios y cepillar mi cabello. Ahora, para que te relajes aún más,
creo que podría ser otra cosita. Sí, te voy a leer un cuento. Ah, sí. A veces también me pongo a leer por la noche, así que creo que te gustará. Un cuento con alma para dormir y para que tengas lindos sueños. Nos quedan muy poquitos por leer acá, así que veamos qué encontramos. Esto ya leímos. Leímos también este de acá. La estrella también. La silla también. El árbol de los problemas también. El círculo del 99, ¿lo recuerdas? El calentador de asiento también. El peso de una oración. Este de acá. Creo que no lo hemos leído. ¿Listo? Ok. Si te quedas dormido, no te preocupes. Relájate. Este cuentito se llama Sonríe. Soy madre de 3 hijos de 14, 12 y 3 años. Recientemente terminé mi carrera universitaria. La última clase que tomé fue sociología. La maestra estaba muy inspirada con las cualidades que yo deseaba ver, con las cuales cada ser humano había sido agraciado. Su último proyecto fue titulado Sonríe. Pidió a la clase que saliera y le sonriera a 3 personas y documentara sus reacciones. Yo soy una persona muy amistosa y siempre sonrío a todos y digo hola. Así es que pensé que esto sería pan comido, literalmente. Tan pronto nos fue asignado el proyecto, mi esposo, mi hijo pequeño y yo fuimos a McDonald's una fría mañana de marzo. Era la manera de compartir un tiempo de juego con nuestro hijo. Estábamos formados esperando ser atendidos cuando de repente todos se hicieron para atrás, incluso mi esposo. Yo no me moví ni un centímetro y un abrumador sentimiento de pánico me envolvió cuando me di vuelta para ver qué pasaba. Cuando giré, percibí un horrible olor a cuerpo sucio y junto a mí estaban parados 2 hombres pobres. Cuando miré al pequeño hombre que estaba cerca de mí, él sonreía. Sus hermosos ojos azul cielo estaban llenos de la luz de Dios, buscando aceptación. Él dijo, buen día, mientras contaba las pocas monedas que traía. El segundo hombre manoteaba junto a su amigo. Creo que era retrasado mental y el hombre de ojos azules era su salvación. Contuve las lágrimas. La joven despachadora le preguntó qué quería. Él dijo, café es todo, señorita, porque era para lo único que tenían, ya que si querían sentarse en el restaurante, para calentarse un poco, tenían que consumir algo más. Entonces, realmente lo sentí. El impulso fue muy grande. Casi alcanzó al pequeño hombre para abrazarlo. Fue entonces que sentí todas las miradas en mí, juzgando mi acción. Yo sonreí y le pedí a la joven despachadora que me diera 2 desayunos más en una bandeja separada y caminé hacia la mesa donde estaban los 2 hombres sentados. Puse la bandeja en su mesa y mi mano sobre la mano fría del pequeño hombre. Él me miró con lágrimas en los ojos y dijo, gracias. Yo me incliné dando palmaditas en su mano y le dije, no lo hice por ustedes. Dios está aquí actuando a través de mí para darles esperanza. Comencé a llorar mientras caminaba para reunirme con mi esposo y mi hijo. Cuando me senté, mi marido sonrió y dijo, es por eso que Dios te dio para mí cariño, para darme esperanza.
Nos tomamos de las manos por un momento y en ese instante supimos la gracia con la que fuimos bendecidos para ser capaces de dar. No pertenecemos a ninguna religión, pero creemos en un Dios universal. Ese día me fue mostrada la luz dulce y amorosa de Dios. Yo regresé a la universidad la última clase nocturna con esta historia en mano. Entregué mi proyecto y la instructora lo leyó. Entonces me miró y preguntó, ¿puedo compartir esto? Yo asentí lentamente mientras ella pedía la atención de la clase. Comenzó a leer y me di cuenta que nosotros, como seres humanos y siendo parte de Dios, compartimos esta necesidad para sanar a la gente y ser sanados. A mi manera, se lo hice sentir a la gente en McDonald's, a mi esposo, hijo, a la maestra y a cada alma en el salón de clases esa última noche como estudiante. Me gradué con una de las lecciones más grandes que jamás hubiera aprendido. Aceptación incondicional. Ok, hermoso. Ok, hermosa. Ahora sí, después de escuchar este cuentito, estás listo para dormir, ¿verdad? Lo imaginaba, porque tus ojitos se están cerrando. Es hora de dormir. Sueña, ten esperanza y ten fe que todo va a estar bien, ¿sí? Yo estaré aquí contigo, así que no te preocupes por nada. Ahora, ten esto. Sirve para ponerse sobre los ojitos y así duermes más cómodamente. Lo pondré por acá. Listo. Descansa y no te preocupes que todo estará bien. Yo estoy contigo cuidándote. Mañana será un gran día, ya lo verás. Descansa. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira